Garabandal llega a mi vida de una forma muy curiosa. Yo todos los días veía cómo personas a mi alrededor caían, fallecían. Notaba que el haber rezado el rosario me daba como fuerzas para afrontar el día. Pierdo a 2 hermanos en el plazo de una semana. Se muere un hermano mío de un infarto y a los 5 o 6 días se muere el otro hermano. Nos enseñaron a tener fe en nosotros mismos y en los demás para conseguir sueños, deseos con disciplina, tenacidad, perseverancia. Garabandal a mí me ha hecho entender que la fe es un don, pero también una decisión. ¿Y qué sucedió en Garabandal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Caminando con Jesús. En esta ocasión quiero presentarles a la doctora Elsa Martín Barceló. Así es que bienvenida, doctora Elsa. Gracias por aceptar mi invitación. Adriana, un placer estar contigo, estar en este programa, en esta conversación, las dos. Esta conversación un poco íntima, pero que es pública, porque al final nos está escuchando mucha gente. Pero estoy muy contenta de estar contigo, porque es verdad que en Garabandal, en el Congreso, tuvimos poco tiempo, porque era mucha gente, muchas actividades. O sea que nada, que un placer estar con Perú y nada, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias. Cuéntame un poquito, Elsa. ¿Cómo conoces a Dios en primer lugar en tu vida? O sea, ¿cómo empiezas a tener esa relación personal con Él? Porque a mí me enseñaron de chica a conocer a Jesús, pero como yo digo, en estampita. Y luego de eso yo paso por determinadas situaciones de mi vida, ya mayor, a tener esa relación personal con Él. ¿Qué pasa en tu Claro. vida para que tengas esa relación Bueno, con Jesús? yo tengo que reconocer que he tenido la fortuna de nacer en una familia católica. O sea, yo tuve la suerte de que mis padres, desde muy pequeños, nos educaron en la importancia de tener fe, en el amplio sentido. O sea, la palabra fe en mi casa era muy utilizada. Nos enseñaron a tener fe en nosotros, o sea, en nosotros mismos y en los demás, para conseguir sueños, deseos con disciplina, tenacidad, perseverancia. Y luego nos adoctrinaron en la importancia de tener principios religiosos para tener una vida ordenada y con sentido. ¿Sabes? Una vida de que te puedas tú sentir plena y satisfecha. Entonces, desde pequeños, pues en mi casa sí que nos cultivaban esos hábitos, ¿sabes? Entonces, pues mi madre era muy partidaria, pues hablarnos de la Virgen, del Niño Jesús, de Dios. Entonces, yo nací en la cultura un poco de hablar mucho de la Virgen y de la Sagrada Familia. Entonces, pues llegaba Navidad y poníamos el nacimiento. O sea, estaba en un ambiente que, claro, que todo eso también suma luego posteriormente, ¿sabes? Es verdad que luego, pues luego ya te vas haciendo mayor y como que te vuelves más mundano, como digo yo. Empiezan esas desmedidas ganas de ser y de hacer y entonces tú te quieres comer el mundo. Entonces yo empiezo a querer ser médico, a querer ser especialista, a montar mi clínica, pues a conseguir todos esos logros terrenales, ¿sabes? Y es verdad que todo eso cambia. Pues mira, empieza a cambiar en la pandemia. En la pandemia yo me enfrento a una situación que hasta entonces no la había tenido. O sea, yo ahí empiezo a ver el dolor, el sufrimiento, la impotencia. Entonces, claro, yo era médico en ejercicio. Yo todos los días veía cómo personas a mi alrededor caían, fallecían. Entonces, claro, yo ahí te derrumbas un poco, ¿sabes? Porque, claro, es una situación complicada. Entonces, ahí empecé a rezar el Santo Rosario. O sea, empecé a descubrir el poder de la oración. O sea, yo cuando salía por las mañanas temprano, que, bueno, igual que me imagino que en Perú, que la policía controlaba mucho las salidas, llegar a la clínica, yo iba sola por la carretera, no había ningún coche. Entonces, yo ahí, cuando llegaba a la clínica, notaba que el haber rezado el rosario me daba como fuerzas para afrontar el día. Entonces yo empecé con el poder de la oración. O sea, empecé a ser consciente de que el rosario, el Santo Rosario, me hacía pasar mejor el día.
Entonces, bueno, pues ya empecé ahí a leer cosas. Pero bueno, seguía muy marcada con la pandemia, muy agobiada con mi trabajo. Hasta ese Luego, entonces no conocías Garabandal. no conocía a Garabandal. Ok, Adriana, yo no conocía a Garabandal y además Garabandal llega a mi vida de una forma muy curiosa, porque es lo que te voy a contar. Yo no conocía a Garabandal, o sea, ya, sí, tenía toda la cultura religiosa de mi familia, yo iba a misa los domingos, siempre hemos intentado en casa ser buenas personas, yo, hombre, tenía buena base, claro. pero, pero ahí me quedaba, yo no leía la Biblia, no leía nada. Entonces, lo que pasa que la pandemia ya me mete el Santo Rosario. Ujú. Bueno, pues ya pasa la pandemia y entonces tengo una situación complicada familiar porque pierdo a dos hermanos en el plazo de una semana. Oh, wow. Se muere un hermano mío de un infarto y a los 5 o 6 días se muere el otro hermano de una insuficiencia cardíaca. Nosotros éramos 6 hermanos, yo soy la pequeña de todos, Ujú. entonces veo como los dos mayores fallecen en muy poquito tiempo. Entonces, claro, eso es una situación complicada donde te haces muchas preguntas y donde la fe se tambalea. Todo aquello que de pequeño con tanto esmero nos han educado nuestros padres, de repente entras como en crisis, como dice, como pensando, qué barbaridad lo que ha pasado, no es justo. Te empiezas a plantear muchas cosas. Bueno, pues yo estaba un poquito decaída, ¿no? Yo Ya. seguía trabajando, pero bueno, entre que había pasado una pandemia, había la muerte de mis hermanos. Entonces, en aquella época, pues resulta que una cuñada mía, que tiene mucho que ver, que se llama Cuca Macrori, me Ujú. dice que tiene unos libros del Padre Pío y Ya. entonces que me los va a dejar, que me pueden venir bien. Y entonces, bueno, pues me deja unos libros del Padre Pío, todo esto. Y entonces me dice, mira, aquí hay un libro de una vidente que ha escrito José María Zavala, el periodista. Ya. ¿Lo conoces? Bueno, por los Es un podcasts, periodista, ¿no? vale, por los podcasts. Sí. Bueno, pues efectivamente, que lo ha escrito José María Zavala. Y entonces digo, ¿y de qué va este libro? Y dice, pues de una señora que ha visto a la Virgen, que se llama Los últimos tiempos. Entonces yo, Adriana, en ese momento dije, uff, bueno, me llevo los libros por no hacer un feo a mi cuñada, me los llevo a casa y tal, pero todo se queda ahí. Entonces resulta que la Virgen, que es muy astuta, de Sí. repente cojo el COVID. Y Oh. entonces yo, que era la ocupada, de repente me encierro en casa. Y entonces empiezo a ver esa torre de libros, ¿no? Y de repente digo, pues me voy a leer uno. Y entonces el primero que me leo es Garabandal. Oh. ¿Qué pasó? Que me lo leí de un tirón. Y entonces dije, realmente, pues no sé si creerlo. Entonces hablé con José María Zavala Ya. y ya sabes que hay veces que la vanidad te puede un poco, como diciendo, con todo lo que sé yo, esto no va a ser posible, esta señora que ha visto a la Virgen, me entraron como dudas. Y entonces, hablando con José María Zavala y con su mujer, les dije, digo, bueno, contarme, esta señora que dice que ve a la Virgen y tal, pues sí, sí, tal, ve a la Virgen, ha visto a la Virgen y tal. Entonces ya ahí empecé a curiosear mucho sobre Garabandal. Entonces, yo soy de las personas que cuando algo me interesa, me Ujú. gusta profundizar, ¿no? Ya. Entonces, intenté racionalizar todo aquello que me decían. O sea, de repente me decían que estas niñas se quedaban como estatuas de cera, que las pinchaban y no sentían, que de repente caminaban para adelante, para detrás, con la cabeza totalmente en hiperextensión mirando al cielo, que no tropezaban. En fin, Adriana, unas cosas que a mí me parecían surrealistas. Pero resulta que empecé a ver documentos de compañeros míos, de médicos. Y entonces me di cuenta que efectivamente que los médicos estos decían que no encontraban una causa médica para estos comportamientos. Entonces empecé a intentar racionalizar estos trances, porque yo les llamo trances, son éxtasis en la mística, pero en lo que es el campo nuestro, psiquiatría, psicología, son los trances.
Entonces intenté racionalizar esos éxtasis. Y Ujú. entonces me di cuenta que efectivamente esos éxtasis eran verdad. Entonces, ¿qué hice? Pues leerme todos los libros de Garabandal, verme todos los vídeos de las niñas, todo, y dije, ya ahora ha llegado el momento de ir a Garabandal. Y entonces cogí, me fui con 5 amigas a Garabandal. ¿Y qué sucedió en Garabandal? Pues mira, te voy a decir lo que sucedió, Adriana. A ver, Yo subí a Garabandal muy motivada, ya. efectivamente, yo ya conocía mucho de la historia, pero cuando llegué a Garabandal, lo primero que hice fue ir a la iglesia. Y Ujú. entonces encontré una iglesia muy recogida, muy bonita, muy que invitaba a lo que llamo yo a la reflexión. Y Así. entonces había como una urna donde todo el mundo echaba papelitos, pues la gente con sus deseos y todo esto. Y entonces yo dije, digo, bueno, pues mira, voy a echar yo también un deseo y que Ajá. se vaya al cielo. Entonces yo lo que puse, y las palabras exactas fueron, dame fe a raudales. Raudales es una expresión que utilizamos Sí, claro, en España que quiere decir en en cantidad. cantidad. Entonces, bueno, yo lo entregué y me subí a los pinos. Yo te puedo asegurar, Adriana, que de los pinos bajé diferente. Yo ya no era la misma. Bajé contenta, bajé con mis amigas, pero ya volví a Madrid diferente, con ganas de hacer cosas, de compartir esta experiencia. Y entonces empecé a interesarme mucho, a seguir estudiando mucho, y entonces fue cuando Garabandal entra como un huracán en mi vida. Y entonces me doy cuenta que tengo que cambiar hábitos, ¿sabes? O sea, yo ya rezaba el rosario, pero ya empiezo pues a interesarme más, empiezo a leer la Biblia, empiezo como a meterme más en la vida del Señor, ¿no? Ujú. Me impresiona la pasión, pero tengo que decirte, Adriana, que yo la Biblia me la he leído de mayor, pero hago aquí un pequeño paréntesis. Sí. Yo la Biblia la leí de pequeñita, muy pequeña, como con Toda. 11 12 años después de la comunión, sí. Ya. Entonces, cuando hacíamos la comunión nos regalaban unos libritos, Ujú. entonces de la Biblia. Entonces yo cuando me la leí me surgieron muchas dudas. Entonces mi madre se quedó un poco preocupada y dijo, eso lo vas a leer cuando seas mayor. Porque claro, yo no entendía cosas como niña, ¿sabes? Sí. Yo soy muy curiosa, soy muy preguntona y me gustaba tener todo muy claro. Entonces eso te lo digo porque después, posteriormente, cuando vuelvo de Garabandal, vuelvo a ser un poco la niña Mariana que era. Empiezo otra vez a leer la Biblia, empiezo a interesarme por el Señor, empiezo con las visitas al Santísimo, o sea, me voy metiendo otra vez poquito a poco en lo que es eh, el mundo espiritual, ¿no? Ujú. Y entonces me doy cuenta que efectivamente que tengo que cambiar hábitos, como yo digo, ¿no? Hábitos de vida. Sí, yo creo que hay una época de tu vida que estás con unas ganas muy desmedidas de ser y hacer, como digo yo, ¿no? Sí, De correcto. conseguir logros, de todos los logros materiales, casarte, tener una familia, tener tu carrera, hombre, ser un buen profesional, todo eso. Entonces yo me doy cuenta que esos logros me llenan, pero ahora estoy como en otra etapa, o sea, me encanta mi medicina, pero hay algo que me falta. Ujú. Entonces, eso es lo que me ha dado Garabandal. O sea, Garabandal me ha hecho encontrarme otra vez con lo que con tanto esmero me habían educado mis padres, ¿sabes? Claro. Entonces, yo he vuelto o sea, Garabandal para mí ha sido como un aviso de cambio, ¿sabes? Eh, Te hace analizar tu vida, he visto, pues eso, yo me quejaba de cosas que te salen mejor, otras peor, ahora ya encuentro justificación a todo. Eh, no sé, o sea, Garabandal me ha encajado ese puzzle de cosas que muchas veces no sabes por qué te pasan cosas que no te gustan, pero que luego les encuentras explicación. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque yo pienso que Garabandal a mí me ha hecho entender que la fe es un don, pero también una decisión. La decisión
de querer estar con el Señor, ¿sabes? Una decisión que se fortalece con el conocimiento y la oración. O sea, realmente tú no puedes querer lo que no conoces. Totalmente. Entonces, yo a medida que me he ido metiendo en todo eso, mi fe se va afianzando. Entonces, yo con Garabandal tengo la deuda moral de que ha cambiado mi vida. O sea, me ha hecho todavía creer más en la vida futura que nos espera, la vida eterna. Pero yo pienso, sí, totalmente de acuerdo, pero también pienso que es Dios y la Virgen hacen de que exista esa parte sobrenatural que actúa en cada persona, que ellos obran a través de esa parte sobrenatural. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo? Yo, esta vez que he estado en Garabandal, yo no conocía Garabandal, pero yo he sentido todo el tiempo que la Virgen caminaba a mi costado. Y no porque la sentía ni la veía ni nada por el estilo, sino era una sensación que yo tenía y era imposible caminar por una de esas calles del pueblo de Garabandal sin meditar y sin pensar en tu vida. Era como que la Virgen te impulsaba a que estés reflexionando perennemente todo el tiempo que he estado ahí. Eso me ha pasado a mí. Mira, Adriana, Sí, eso que dices me gusta porque a mí me ha pasado lo mismo. O sea, a mí Garabandal me incitó a la reflexión. Tú lo has dicho muy bien, a pensar en la vida que había tenido y también en todo lo bueno y lo privilegiada que había sido. O sea, yo cuando pensaba en las niñitas estas, ujú, oye, que era un pueblo humilde, con muchas carencias, yo pensaba, bueno, tú lo has tenido todo. Yo he tenido una infancia feliz, que gracias a Dios nunca me ha faltado nada. Eh, o sea, me hacía valorar todo lo bueno que tenía, pero también me hacía ver que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. correcto. Sí. Y Es como eso que Garabandal, como que hicieran que no, que regresáramos a donde, de donde nunca debimos haber salido, a ese punto de estar en conexión con Dios, ¿no? No sé claro, cómo explicarlo. porque efectivamente, como tú dices, la Virgen se siente en Garabandal. O sea, yo la siento y además te digo una cosa, fíjate Adriana, cuando alguien me comenta, voy a ir a Garabandal, Elsa, voy a tal, yo pienso, qué suerte, porque a mí me entran unas ganas tremendas de irme para Garabandal. O sea, eh, yo oigo la palabra Garabandal y se me ilumina la cara, pero se me ilumina porque me ha hecho sentir lo que no había sentido nunca. O sea, yo te pongo el ejemplo. Yo cuando acabé la pandemia me Sí, fui a Fátima a dar las gracias, ¿no? Al santuario de Fátima. Yo he sido una enamorada de Fátima, pero fíjate, siendo una enamorada de Fátima, nunca he sentido lo que he sentido en Garabandal. Yo trabajé en el Escorial, conocí a Amparo Cuevas, a Luz Amparo, que es de las apariciones del Escorial en España ya. también. Y la conocí, estuve hablando con ella. Es verdad que era más joven, estaba con esas ganas desmedidas de ser y de hacer, pero no me llamó tanto la atención. En cambio, Garabandal ha cambiado, me ha cambiado totalmente, ¿sabes? Me ha Sí, cambiado la vida y estoy muy contenta de haber conocido a Garabandal, la verdad. es innegable, la verdad que sí. Eso que tú mencionabas, Elsa, tú has escuchado, por ejemplo, cuando yo fui a Medjugorje, siempre decían, la Virgen, tú estás aquí porque la Virgen te está llamando. Y en Garabandal he escuchado lo mismo. Y siento ahora lo que tú mencionabas, que cuando te hablan de Garabandal, ya quisieras estar ahí, o sea, como que transportarte a Garabandal en 5 segundos. Y eso me ha quedado muy, muy a flor de piel, ¿no? Y yo pienso que ese es como un llamado de la Virgen, no sé, no sé cómo explicarlo, pero es como que nos diera una pequeña misión a cada uno, ¿no? Habla de mí, Claro, porque yo antes era muy cristocéntrica, que no está mal, pero la Virgen para mí no es que no existía, pero no la tomaba en cuenta. Entonces yo vengo a conocer a la Virgen hará como unos 5 años quizás, o quizás un poquito más,
cuando empiezo a rezar el rosario. Estaba yo atravesando situaciones un Qué poco bárbaro. difíciles, ¿no? Entonces, el rosario para mí fue como la tabla de salvación. No entendía por qué, porque en esa época no sabía qué pasaba con el rosario, pero simplemente me aferré al rosario. Y mira, la Virgen me sigue mostrando cosas y me sigue haciendo hacer cosas para llevar a gente a ella, ¿no? Entonces es hermoso realmente. Sí, fíjate, a mí, a mí me ha pasado, a mí, a mí en cambio te diré que a Jesús por María. Yo desde pequeña tenía una devoción tremenda a la Virgen. O sea, Ya. para mí la Virgen era súper mariana. Y luego es curioso porque a Jesús por María, la frase, a raíz de la Virgen, yo he llegado a, a enamorarme mucho de lo que es la figura de su hijo. O sea, realmente eh, me encanta hablar, o sea, leerme todo lo de la pasión, el amor que sentían la madre y el hijo, o sea, realmente, y luego pienso mucho en la pasión del Señor, fíjate. A mí me tiene muy marcado la pasión del Señor, la fortaleza. Me leo mucho cuando él estaba en el huerto de Getsemaní. O sea, todo eso me ha hecho ver, pues, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que me hace ser mucho de la Sagrada Familia. Y luego me encanta la figura de San José, Ay, a ¿sabes? mí O también. sea, yo soy muy de la Sagrada Familia, pero de pequeña era mucho de la Virgen. Y ahora, en cambio, de mayor, aparte de ser muy mariana, pues también pienso mucho en el Señor, ¿sabes? Pero fíjate, me ha hecho gracia eso que has dicho, porque yo una vez de pequeña me fui a confesar y le ¿Sí? dije, padre, me vengo a confesar que pienso mucho en la Virgen más que en el Señor. Y el sacerdote, muy gracioso, digo, y tengo miedo que se enfade el Señor. Y me dice, no se va a enfadar, dice, porque es su madre. Entonces, me hizo gracia la respuesta del sacerdote, ¿sabes? Pero sí, efectivamente, yo creo que la Virgen te atrapa en un determinado momento. Cada uno tiene su momento, ¿no? Pero yo creo claro, yo al principio, cuando me empieza a entrar esa inquietud con Garabandal, yo no la entendía muy bien, Adriana. Yo decía, uff, es que yo no sé qué me está pasando, ¿sabes? Veía que todo el rato quería saber mucho a Garabandal, que estudiaba más todo, que me involucraba más, pero al principio, y en cambio ahora ya sí que entiendo que es ella la que está detrás de todo esto. ¿Y cuándo nace la iniciativa de comenzar con el primer congreso? De otros que van a Pues haber mira, también, me imagino. Iniciativa España con Garabandal empieza por la inquietud de dos mujeres, de Ya. mi cuñada Cuca y de mí, ¿no? Entonces, cuando yo vuelvo de Garabandal, hablo con mi cuñada y entonces empezamos a hablar de querer hacer cosas, conferencias, para dar a conocer, para evangelizar y para dar a conocer Garabandal. Ujú. Pero curiosamente, mi cuñada me hablaba en general, evangelizar y tal. Pero yo, que soy muy cabezona, yo ya estaba con Garabandal. O sea, yo decía, sí, sí, evangelizamos, hablamos, hacemos conferencias, pero Garabandal. O sea, yo siempre era Garabandal. Ujú. Entonces resulta que, bueno, que decidimos hacer el primer encuentro en el año 2021, el primer encuentro en el 2022, perdona, de España con Garabandal. Ujú. Y entonces hicimos el primer encuentro en Madrid. Y entonces decidimos invitar a unas personas y bueno, y aquel encuentro pues fue un poquito polémico, ¿sabes? Porque habíamos reservado sitio en Madrid y de repente nos llega una orden que no lo podíamos hacer. Lo habíamos reservado el aula magna de la Universidad Católica San Pablo el CEU y de repente nos llega una orden que no se puede hacer porque el Obispado de Santander ha dicho que no podíamos hacer el acto. Total, que tuvimos que buscar un plan B y entonces hicimos al final el acto en el Pardo, que es un sitio muy, muy conocido de Madrid, y entonces hubo 400 y pico personas. Entonces dijimos, oye, pues este tema interesa. Claro. Entonces ahí ya nace Iniciativa España con Garabandal.
Ahí contactamos con Jorge Fernández Díaz, que fue exministro del Interior. Sí. Empezamos a contactar, se empiezan a sumar muchas personas a esta iniciativa y empezamos a hacer encuentros por toda España. Entonces empezamos a hacer encuentros primero online con México, virtuales, luego empezamos a hacer encuentros en Barcelona, empezamos a hacer encuentros en Santander, en Andalucía. Vamos como creciendo, entonces a la iniciativa se va sumando gente, ¿sabes? Entonces pasamos de ser una iniciativa local de Madrid a ser una iniciativa ya nacional, porque se iban uniendo las demás provincias. Entonces dijimos, oye, pues vamos a hacerla global. Entonces fue cuando entra en la ecuación México. Y entonces se pone en contacto Ceci Rodríguez de México, contacta conmigo y me dice que le encantaría conocer Garabandal y ser, ellos ya lo conocían, pero coger un poco la responsabilidad, ser responsable de España con Garabandal en México. Y así, poquito a poco, fueron sumando otros países, entre los que estaba Perú, Colombia, Argentina, y se fue sumando todo. Entonces, aquí lo importante es que ya esta iniciativa, que por supuesto, Adriana, esta iniciativa no es nuestra, esta iniciativa es de la Virgen. Sí. O sea, está claro que a todos estamos unidos por un llamado. O sea, no es solamente el Samartí ni Cucamacrori, no, esto ya es un llamado que, o sea, comunitario. Entonces, surge Iniciativa Internacional España con Garabandal. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo de Iniciativa Internacional es dar a conocer las apariciones de la Virgen, dar a conocer los mensajes de la Virgen e incitar a la gente a la conversión. Ese es nuestro objetivo, llevar almas a Dios. Ese es nuestro objetivo. Entonces, todo lo demás, pues oye, nosotros compartimos testimonios, experiencias, o sea, nosotros lo que queremos es compartir aquello que nos ha hecho sentir bien. Mira, yo siempre digo, Adriana, yo al ser psicoterapeuta, yo siempre he hecho cursos de gestión emocional en empresas y tal. Entonces yo digo que Garabandal es lo que fortalece el paradigma del nosotros. Me explico. Yo creo que normalmente las cosas se crean dos veces, como digo yo, ¿no? Unas en el pensamiento y luego otras se materializan en el exterior. En el interior lo materializa el paradigma del yo. El yo es el que con la tenacidad, la perseverancia, la disciplina, consigue objetivos y metas. Como digo yo, sueños, deseos e ilusiones, ¿no? Pero luego es el paradigma de nosotros el que logra materializar eso. Porque claro, lo más importante es que crear cosas tú, pero compartirlas con los demás, ¿no? Claro. Cuando a ti algo te gusta mucho, hay que compartir. Entonces yo creo que eso lo tenemos interiorizado todos en la iniciativa, que nuestro objetivo es compartir lo que nos hace sentir bien. Entonces yo creo que esa es la base de nuestra iniciativa. Bueno, la Virgen está usándote a ti y a tu cuñada, ¿me dijiste? Como las Sí, responsables, digamos, porque no todas las personas quizás en algún momento sentimos esa necesidad de compartir, pero muy pocas queremos asumir esa responsabilidad tan grande. bueno, yo creo que Adriana, yo creo que es que no te deja elegir. Por lo menos Eso es cierto. yo te hablo de mi caso. No te deja elegir porque la Virgen entra como un huracán en tu vida. Sí. Y entonces no te da tiempo a pensar. No te Y da tiempo cuando ni tú de ya decir ni sí ni no. cuando tú ya piensas, ya estás metido en un gran follón, ¿sabes? Como digo yo. Entonces, pero también ella sabe hacer las cosas. O sea, yo siempre digo que es una mujer muy inteligente, porque tiene el don de la conectividad. O sea, ella es como, sabe muy bien conectar a la gente. O sea, a mí Adriana
lo que me llama la atención es el poder que tiene de conectarnos a unos con otros. Ujú. O sea, de repente tú te pones con gente, o sea, yo estoy hablando contigo y hablamos de Garabandal y es como si nos conociéramos de toda la vida, tú y yo, Sí, se siente ¿sabes? cierta O sea, familiaridad, ¿no? exacto, cierta familiaridad. Y luego ella te deja sus pruebas, porque claro, yo siempre he pensado que como yo soy muy racional, Ujú. claro, yo soy mente racional, Sí, pues claro, debió de pensar, a esta le tengo que dejar algunas cositas para que crea. Entonces, a mí sí que me han pasado cosas con ella. Entonces, se ha hecho presente. Yo no he tenido, a mí no me ha hablado, yo no la he visto, pero sí que la he sentido. Y luego ella sí que me ha dejado una serie de pruebas como diciendo, oye, Elsa, yo estoy aquí contigo. Entonces, pues eso también te hace el seguirla todavía más, ¿sabes? totalmente. Elsa, y dime una cosita, ahorita me quedé pensando en Garabandal, pero ¿por qué no sé si llamarlo energía, o sea, ¿por qué es esa cosa de sentir tan fuerte en Garabandal? Porque lo mismo me ha pasado, no tan fuerte quizás como Garabandal, pero en Meyugori. Es como que sientes mucho a la Virgen, ¿no? ¿Por qué Garabandal? ¿Por qué también escogió la Virgen Garabandal? ¿Por qué esas niñas? O sea, todo es un plan perfecto, ya lo sé, pero el amor de Dios Mira, para crearlo perfecto ahí. pues mira, he pensado mucho sobre ello, ¿sabes? Y yo pienso que la Virgen elige los sitios humildes, Sí. elige a los niños, a niños y a niños muy pequeños, a niños y a niños muy chiquitines, o sea, de niñas de 11 y 12 años. Pero si te fijas, gente, como digo yo, que son libros en blanco, ¿sabes? Que no están maleados, que son Sí. niñas inocentes. Oye, las niñas de Garabandal eran unas niñas, para empezar, Garabandal es un pueblo pequeñito de España, que tú lo conoces, pero un pueblo, oye, que de personas muy respetables, personas muy trabajadoras, muy religiosas, dedicadas al campo y al ganado. O sea, tenía muchos valores. Entonces, yo creo que la Virgen elige estos pueblecitos porque para reseñar la importancia que tiene también la humildad, ¿no? O sea, no sé cómo explicarte, la Virgen no se Entiendo. aparece en grandes, como digo yo, Así es. se aparece en sitios humildes, pobres. Entonces, todo eso a mí me parece todavía más atractivo, Es como ¿sabes? como dar al mundo un ejemplo de lo que es ella finalmente, ¿no? Es la humildad. Claro, es que tú lo has dicho, es el ejemplo ella de la humildad, de cómo dio a luz en ese pesebre, de cómo, o sea, yo creo que nos da muchas enseñanzas Garabandal. O sea, luego, por ejemplo, a mí hay una cosa que me emociona de cómo trataba en Garabandal a las niñas. Jugaba con las niñas, les enseñaba. Yo siempre digo que Garabandal es una escuela de formación, es la escuela de formación de María, ¿sabes? Es donde la Virgen te enseña un poco a rezar, te enseña a jugar, te enseña los valores, te enseña, forma conciencias, como digo yo, ¿sabes? Yo creo que en Garabandal a mí lo que más me llama la atención es cómo educó a estas niñas, cómo formó sus conciencias, cómo les dio capacidad de discernimiento. Es que todo eso, ¿qué quieres que te diga ahora mismo en el mundo que vivimos? Mm. A mí me parece que Garabandal de verdad es como un trocito de cielo. Sí, O sea, totalmente. yo que estoy acostumbrado a Madrid, a todo, Garabandal me parece que es ir, es estar en el cielo. Yo creo que es eso también, es algo impactante porque en lo que tú dices, ¿no? Es como vivimos ahora en un mundo que básicamente es una selva. La mayoría, que todos estamos, no sé, no en contra, pero sí se siente no paz, no se siente paz.
entre los seres humanos. Entonces, llegar a Garabandal, que la gente es toda calmada y tienen esa conciencia de lo que pasó y de todo lo que se vivió en ese pueblo y que la Virgen entró a cada lugar, entonces es como que realmente o lo sientes, porque no te queda de otra, o sea, se siente, ¿no? Claro, tú has dicho una palabra muy importante. Yo creo que lo que tú sientes en Garabandal es paz. Ujú. Y luego, Garabandal, a mí lo que me enamora de Garabandal es que tú puedes percibir el silencio. Como Sí, digo yo, como que el mundo se apaga para meterte, para hacer una introspección tuya y decir, como para cuestionarte todo lo que estás haciendo, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta mucho el silencio, o sea, me gusta silenciar el mundo exterior, ¿no? ujú. Porque cuando tú silencias el mundo exterior, siempre crece el mundo interior, ¿sabes? Entonces crece la capacidad de reflexión, la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Entonces, Garabandal, ¿sabes qué pasa, Adriana? Que yo creo que Garabandal es ese lugar donde si tú eres bueno, la Virgen te hace mejor. Y si Amén. tú eres malo, la Virgen te hace bueno. Entonces, yo creo que Garabandal son valores, son formación de conciencia. Uf, ¿qué te voy a contar? Es que Garabandal Es lo tiene todo. todo, Sí. lo tiene todo. Es Aunque no tiene nada, aunque no tiene Aunque nada. no tiene nada, pero lo tiene todo a la misma vez, porque lo todo es lo que Dios nos enseña y la Virgen nos está enseñando, es lo esencial para el ser humano, o sea, no lo que estamos viviendo ahora, un mundo de fantasía, entre comillas, ¿no? Que todos nos preocupamos en tener más dinero y no sabemos qué hacer con ello y qué sé yo. Entonces, Sí, debemos, para encontrar esa paz, debemos volver al origen de lo que Dios nos sí, enseñó, sí, ¿no? Y eso es lo que sí. se siente definitivamente. Y luego yo creo que también, Adriana, ¿sabes qué pasa? Que cuando te metes en Garabandal, cuando yo he, he puesto, como digo yo, los cinco sentidos en Garabandal, te empiezas a dar cuenta que la Virgen te habla a su manera, ¿eh? Ujú. O sea, mira, a mí yo tuve una experiencia, a mí no se me olvida, no sé cómo vamos de tiempo, Adriana, ¿vamos bien? Estamos bien, todavía falta. Vale, pues fíjate, yo tuve una experiencia muy bonita con la Virgen. He tenido varias, ¿vale? Yo te ¿Ya? voy a contar para que tú veas, porque yo creo que eso también a la gente que nos escucha le puede fortalecer. Sí, La, totalmente. prim- la, la primera experiencia fue cuando yo estaba preparando el organizar una misa Ujú. en una casa, en una casa mía de infancia, ¿vale? ¿Ya? Venían nuestros amigos mexicanos y entonces yo estaba organizando una misa en el piso, ¿vale? De Madrid. Y entonces resulta, Adriana, que ya organizamos todo, me voy con una amiga mía que tiene mucho que ver, porque con esta amiga siempre me pasa todo, y entonces estábamos organizando todo lo de la misa. Y fíjate, Adriana, son casas antiguas en Madrid, y entonces resulta que ya nos vamos, dejamos todo preparado y nos montamos en el ascensor, mi amiga, un hermano mío y yo. Y de repente, Adriana, salgo del ascensor, sale primero mi hermano, sale luego mi amiga, salgo yo y entra una señora en el ascensor. Me coge del brazo y me dice, se le ha caído una medalla. Y le digo, imposible, porque justamente habíamos estado mirando el suelo del ascensor porque como habíamos subido sillas, lo habíamos ensuciado. Ujú. Y le había dicho ya a mi hermano, ten cuidado porque nos van a llamar la atención. Habíamos estado mirando el suelo, pero fíjate qué curioso, lo habíamos estado mirando y de repente salimos del ascensor y ahí estaba la medalla. Y yo me quedé tan parada que dije, esa medalla no es mía. Y dice mi amiga, la voy a coger yo. ¿Sabes qué medalla era? De la Virgen del Carmen de Garabandal. Wow. Como diciendo acá ¿Te pudo, estoy. ¿Te pudo ser una coincidencia que a alguien se le cayera? Pero qué casualidad, en Madrid, unas apariciones raro. Eso. Pero fíjate, Adrián, que hacemos la misa en el piso. Y entonces llevo yo esta virgen tan bonita que me han regalado de Garabandal. No sé si la veis, Sí la esta de veo, aquí. claro. La llevo al piso,
Adriana, y después de la misa me monto en el coche con mi amiga, con la de la medalla también. Y resulta que me monto en el coche, voy por la calle de Madrid, que son todo coches, que no hay vegetación, invierno, 12 de la noche, y de repente un olor intenso a rosas en el coche. Pero un olor, una fragancia que yo me quedo paralizada y le digo a mi amiga, no te vas a creer lo que me está pasando. Y me dice, sí, sí que me lo voy a creer. Digo, porque estoy oliendo a rosas. Y me dice, yo también. O sea, la Virgen te da como muchas pruebas, Sí, ¿sabes? muchas Y luego en señales, ¿no? Garabandal, y luego en Garabandal me dio una prueba muy bonita porque vi el baile del sol. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué lindo! Entonces vi el baile del sol, eso lo vi a las 7 de la mañana con un sacerdote mexicano y Sí. con nuestros amigos mexicanos y vi como el sol, ¿sabes? Luego vi un redondel blanco encima del sol y luego círculos rojos que giraban y claro, yo también decía, ¿esto solamente está pasando a mí o lo estáis viendo todos? Y lo vimos las 4 personas, súper bonito. ¡Qué Entonces, maravilla! la Virgen se hace presente, o sea, Sí. ella te da pistas para que tú sepas que está contigo. Entonces, claro, es imposible no trabajar para ella. Sí. Y ya como para ir terminando, Elsa, a mí me llamó mucho la atención esta vez que estuvimos y ya cuando nos estábamos yendo, bueno, paramos en un sitio y empezamos a conversar con las personas porque estábamos comprando y comiendo y qué sé yo. Y yo soy mucho de comentar, ay, venimos de Garabandal y ¿de dónde? Me decían, ¿de dónde? Era como que no conocía y la gente cercana, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿cómo tú aconsejarías el dar a conocer personas que estamos pues en otros países, etcétera, el dar a conocer Garabandal, el dar a conocer lo que la Virgen está permitiendo, lo que Dios permitió que sucediera en Garabandal y en otros sitios hermosos también, ¿no? Pues mira, Adriana, yo creo que haciendo encuentros, ¿sabes? O sea, nosotros estamos difundiendo por todas las ciudades de España, nos vamos turnando, pero vamos haciendo encuentros, dando a conocer estas apariciones. Yo creo que los países de fuera de España, lo bonito sería que también hicieran como conferencias, ¿sabes? Para, es que, Salud. perdón, tengo alergia, gracias. Como conferencias en los países, ¿sabes? Igual que estamos haciendo nosotros, que vosotros hicierais conferencias. Pero, por ejemplo, esto que tú estás haciendo de dar a conocer testimonios, yo creo que ahora con Internet tenemos mucho ganado, ¿sabes? Muchas Entonces, más posibilidades, ¿no? claro, el ir entrevistando a gente, conocer testimonios, porque, porque es verdad que Garabandal está creciendo, ¿sabes? Bueno, yo me quedé encantado con el grupo de Perú. Hay que ver la que organizasteis, ¿eh? Oye, Éramos un escándalo, toditos a donde íbamos los 23. oye, os voy a decir una cosa. Habéis dejado un recuerdo imborrable en Garabandal. Ay, qué Todo el bonito. mundo habla de la noche de velas, de cómo jaleasteis el ambiente, del Espíritu Santo. Aquello fue, de verdad que fue una experiencia. Qué Entonces, hermoso, ¿no? claro, o sea, fue una experiencia. Entonces yo creo, Adriana, que si todos los años mantenemos a hacer un congreso, traemos gente, hacemos peregrinaciones, pues yo creo que todo eso va a avanzar. Y Sí, ahora hemos hecho una iniciativa, que no te sí. quiero quitar tiempo, que se llama Navidad en Garabandal. Ay, qué maravilla. Entonces, te lo digo ya para que lo Sí, por difundas tú. favor. Entonces, es un proyecto que consiste en que todos los países todas las personas que quieran participar de los países que nos manden a un WhatsApp, que es el mío, con un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Y entonces consiguen la bandera del país. Entonces luego, en el nacimiento, en la Sagrada Familia de Garabandal, de la parroquia El Misterio, Ujú. van a estar acompañados la Sagrada Familia de todas las banderas que, Ya. que en definitiva son las oraciones de todos los países que han mandado, que son las oraciones en forma de bandera.
Entonces, es un proyecto muy bonito que yo te lo voy a mandar Sí, por por favor. WhatsApp para que nos lo difundas y para que lo deis a conocer. Perfecto, perfecto. Y qué hermosa Se llama motivación. Navidad en Garabandal, Qué lindo. unidos en oración por la paz. Amén, amén. Elsa, muchísimas gracias. Te agradezco de verdad muchísimo por tu testimonio, por todo lo que nos has contado. Es para mí, la verdad, conocerte a ti y estar en Garabandal ha sido algo, pero que siempre va a quedar en mi corazón. Muchísimas gracias. Pero oye, aparte de quedar en tu corazón, te quiero ver el año que viene, porque lo que le dije a Bueno, Leticia, yo ya le estoy diciendo a la Virgen, llévame al otro año que ahí voy a estar. no, yo le dije a Leticia que yo lo que quiero es que vengáis con tiempo, porque me hubiera gustado atenderos en Madrid, que hubierais Ay, qué pasado por lindo. Madrid, haberos dado una cena en casa, me hubiera gustado teneros y disfrutaros, Pero porque somos veintitantos, eh, éramos bueno, veintitantos. bueno, no te preocupes porque tengo casa grande, o sea, Perfecto, hubiéramos podido una cena compartida, o sea, perfecto. que una cita pendiente con España y conmigo. Gracias, muchísimas gracias, Elsa. Gracias y bendiciones y que sigas trabajando de esa manera de la mano con la Virgen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Adriana, muchas gracias. Buenas tardes, Buenas noches. buenas noches.